Muy buenas, estamos de nuevo con otro de nuestros expertos, que en esta ocasión, bueno, aparte de ser un gran profesor, es un experto coach, pero no solamente eso, tenemos que recordar su bagaje personal como entrenador deportivo de un club de fútbol, de Granada Club de Fútbol, y este año ha sido también, ha cumplido la función de asesor de la Selección Nacional Española en los Juegos Olímpicos de París. Bueno, no fue tanto así, pero fui entre amigos, Sí. no fui convocado por la selección, pero sí, bueno, ahí estuve en el proceso de esa Olimpiada, sí. Pues bienvenido, Chema, y nada. Un placer. Un placer. Y contamos contigo para esta charla que vamos a tener hoy. Gracias por vuestra consideración, es un placer estar aquí con vosotros. ¿El coaching para ti, Chema? El coaching para mí es un acompañamiento hacia las personas en el proceso en el que ellas te comentan sus expectativas y tú, sin interferir en ellas, lo que haces es pues, poner tu persona a su servicio, todo tu ser para que esa persona alcance sus metas. Pero lo que en el fondo es un acompañamiento, es hacer crecer a las personas. ¿Y tu experiencia fuera del instituto en el mundo profesional deportivo, cómo te ha ayudado a este trabajo aquí en el instituto con los niños y las niñas? Yo, como tú sabes, he sido entrenador de fútbol y empecé a entrenar muy jovencito, con 15 años, a niños de 12 años. Y desde entonces no he parado, tengo 51 años. Yo no parto del currículum, lo primero que establezco es el vínculo con el niño. Y conozco al niño particularmente, y desde el niño, desde su particularidad, lo llevo al currículum. Y tú conoces al niño también su particularidad, que para ti es muy evidente su diálogo interior. Ese diálogo interno nunca lo obvias, siempre estás en contacto con él, claro. En el fondo se establece un vínculo de confianza que llega un momento en que es sincero y que él se esfuerza en que no se rompa y tú tampoco, él sabe que estás disponible para él. La gente piensa que la educación física es el juego en sí, la victoria, la derrota, la salud, no. Y va mucho más allá. Tú, en la educación física lo que tú haces es que a través del juego el niño se te evidencia su personalidad sin inhibiciones. Y además, como tú ya la conoces porque has partido del vínculo que hay entre él y tú, y conoces al niño personalmente, particularmente, a través del juego, tú modulas su personalidad y la haces crecer, como hemos dicho. Tú lo que al niño le ayuda a crecer como persona a través de lo que él muestra durante los juegos. Sale todo, sale la pereza, sale el exceso de euforia, sale... Es fundamental en educación física, pero yo interpreto que podríamos coger esa aportación que tú estás haciendo para cualquier materia, ¿no? En el sentido de que si no empezamos los profesores estableciendo un vínculo especial con nuestro alumnado, sea la materia que sea la que estemos abordando, va a ser muy complicado, ¿no? Que el niño entienda lo que nosotros queremos transmitirle, ¿no? Es muy importante eso. Por eso también me esfuerzo mucho en mi materia, en explicarles cuáles son los motivos por los que le estoy pidiendo cosas del currículum. Vinculo el currículum con sus intereses personales, entonces comprenden por qué tienen que hacer, calcular lo que sea las posiciones. Entonces, no solo en educación física, es que en todo. Chema, y en educación física hay unos test de actitud física que se pasan habitualmente a principios de curso. Esos test que hablan de las medias de los alumnos según la edad, ¿no? Y el sexo. ¿Qué piensas de esos test iniciales? Los test se han centrado históricamente mucho en unos baremos que venían de una sociedad en la que el acceso a la educación estaba muy restringido, sobre todo la superior, porque era eliminado
para ser un elemento elegido para formarte como persona. Era una sociedad un poco también que eliminaba la individualidad en el sentido de que era más marcial, de que buscaban una respuesta unitaria de toda la sociedad para ciertos objetivos que se tenían en esos momentos. Y entonces, de esa manera también un poquito también se ha pervertido el sentido, el espíritu de lo que tienen que ser esos test. Antes te decían, bueno, es que no das el nivel, los baremos son para todos, no das el nivel porque te falta esto para aprobar, y la nota iba en función de eso. No, el verdadero sentido del test debe de ser, creo yo, que el niño se conozca a sí mismo en sus fortalezas y en sus debilidades, y que no se centre tanto en el resultado como sí en la tarea que luego tiene para poder alcanzar los objetivos dentro de ese test. Cuando tú partes del test, si tú has establecido un vínculo sincero con el niño, los números que al final que te dan, las marcas que te dan en fuerza, velocidad, resistencia, flexibilidad, tú conoces, es en realidad el 5. Y es del nivel de que ellos parten y en el que nivel tú le valoras. A partir de ahí es cuando tú, si ellos mejoran y mejoran, cuando comprenden que tú lo que no estás penalizándolo, sino lo que estás es retándolo como persona y como máquina que se mueve, como deportista, empiezan a superarse y a esforzarse. Chema, perdona, estás diciendo entonces que el 5, por denominarlo así, en alumnos distintos, en uno puede estar aquí, en otro aquí, y que lo que de verdad se va a valorar es la evolución de cada... Claro, ¿no? que cada persona evolucione respecto a su propio nivel y se compare consigo mismo. No compiten entre ellos, sino cada uno consigo mismo. Porque es que en realidad el espíritu de la educación física tiene que ser una fuente de superación y de autoestima personal. Y a partir de que ellos van mejorando los test a través de un proceso de entrenamiento, que es en realidad lo importante, vuelven al test. Pero el objetivo no es la marca. El objetivo es, ellos comprenden que es el proceso. Cuando tú partes de la motivación del alumno, hay una frase por ahí que es muy bonita, que dice que si tú quieres construir un barco, o más viene a decir que si tú quieres construir un barco, que no exhorta a la gente a recoger madera, ni le asigna trabajo ni tareas. Más bien, inspíralo o insúflale el deseo de conocer la infinita inmensidad del mar. Entonces, a partir de ahí, ellos se ponen en marcha. Cuando ellos comprenden que tú no estás evaluando, que la nota en realidad parte con respecto de sí mismo en ese test, ellos se ponen en marcha. El alumnado lo que ve es una meta, un para qué, un por qué también, ¿no? Claro, de eso. Chema, y esto que estás diciendo tiene que ver con lo que antes has comentado también del diálogo interior, ¿no? La verdadera esencia del entrenamiento es esa, y de la docencia. Es que tú en el fondo no estás en realidad jugando con ellos. Entonces que a través del juego, cuando ya conoces este vínculo establecido, es tan evidente para ti el diálogo interno que tiene el alumno en su cabeza, que muchas veces perdemos en pos del currículo la oportunidad de influir en ese diálogo interno de ese niño. Qué importante es. Sí que es verdad. Y entonces nos olvidamos de acompañarlo, coaching, en ese diálogo interno para hacerlo crecer. Ese diálogo interior, tanto en la enseñanza como en el deporte, eso viene de los focos atencionales también. Tú cuando estás influyendo en la pista, lo que estás es modelando los caracteres, elevándolos y sabiendo en cada persona qué tienes que decirlo y cuándo tienes que decirlo y rápido. Y entonces, claro, las sesiones son un zoológico, una locura, porque si tienes 20 personas, tú estás detectando 20 conversaciones, seleccionando dónde tienes que actuar en cada momento, porque tienes tiempo para hablar con esta persona mientras está ocurriendo lo otro, y es una locura, pero es muy bonito a la vez. Eso se llama, las conversaciones internas en psicología deportiva, el estrecho interno. Tienen que ser evidentes para ellos, leer sus propias emociones durante el juego. Y eso se llama estrecho interno, que es poner el foco en tus propias emociones. Ser consciente de ellas para no entrar en una espiral de culpa, de ansiedad, de derrota, ¿no? de vergüenza, porque no estás cumpliendo con las expectativas externas. Si entras en esa espiral, tú pierdes el foco del otro, que es el estrecho externo y el amplio externo, que estás perdiendo el foco de lo que está ocurriendo. Y entonces no ves la oportunidad de
de victoria o de remontar ese resultado o de ganar porque estás demasiado centrado en ti, en un sentimiento, en bucle de culpa, y todo eso a través de los entrenamientos, las tareas, le estás transmitiendo, dándole la herramienta al jugador de lo que tiene que contarse a sí mismo durante el juego en ciertos momentos que está ocurriendo algo para saber estar estable y estar en contacto con la realidad externa. En el amplio externo, tú lo que haces es que le trabajas muchos recursos de soluciones, tanto a partir de que somos conscientes de sus emociones y de lo que tú quieres, de aportarle soluciones para el juego, que lo que hace es que esa persona dentro de sí tenga recursos en su cabeza, tenga en todo lo que sea interno, en el amplio y en el estrecho, tenga recursos suficientes como para afrontar la competición real, lo que está pasando realmente, sea percibir, tenga y adopte un plan, en definitiva, que sea consciente de sus emociones y que tenga un plan de actuación para que luego afronte una realidad para la solución del problema. Y eso es muy importante en los equipos de fútbol, sobre todo, se da mucho en los minutos finales de los partidos, que ya está, tú llevas a la persona al límite. El deporte es muy bonito porque te lleva a la persona a situaciones de estrés máximo, a su límite personal, y la haces competir y rendir en esos niveles de estrés. Este verano tenía una experiencia muy bonita con la selección española. La Olimpiada. La Olimpiada, y se ha visto. Estaba de asesor allí. He estado colaborando con la selección española olímpica, que ha sido campeona del mundo en la Olimpiada. Y había momentos en los que estaban fuera de la eliminatoria, estaban eliminados y totalmente, y estaban totalmente fuera del partido, iban por debajo del marcador, pero claro, me encontré en esa selección con una dirección serena, un liderazgo sereno de ese seleccionador, que además les daba las herramientas necesarias para que en esos minutos finales estuvieran centrados en la tarea, no en el resultado, para entrar en una espiral de culpa. Entonces estaban tan centrados en la tarea que eran capaces de remontar y sobreponerse a esa derrota cuando los otros rivales pensaban que ya habían conseguido la victoria. Su conversación interior, su estrecho interno era: ya hemos ganado y vamos a tratar de que el partido se acabe. Estos seguían compitiendo, centrados en resolver problemas de lo que estaban en la realidad, y encontraron su oportunidad de ganar gracias a todo este entrenamiento mental del que estamos hablando. Es muy bonito. Qué interesante, además, Chema, porque también pensamos a veces que encontramos alumnos que llegan a un momento que se autoproclaman ya la derrota, ellos mismos ya tiran la toalla y ya dicen que ellos no saben matemáticas, que no saben inglés, que no se les da bien tal, ¿no? Y se autosuspenden. Además, son alumnos que, si además tú les pones el foco en el resultado y no en la tarea, a poco que tengan un resultado negativo, tienen una autocompetencia percibida baja, pues lo que hacen es bloquearse. Esas son las habilidades que tenemos que tener como profesionales para saber detectar eso y saber reconducir la situación, las tareas tuyas, tu propia docencia y su propio diálogo interior para conducirlo a centrarse en el proceso, que comprendan que tienen la oportunidad de tener éxito si siguen trabajando y siguen tirando de constancia. Para eso el deporte es muy importante. Pues sí, Chema, hemos detectado a veces también alumnos que no son malos en el día a día de la clase, y resulta que cuando llegamos a un examen, una pruebecita escrita, se le entrega un folio y tal, y entonces se quedan bloqueados, no son capaces casi ni de escribir su nombre, ¿no? Y nos sorprende muchas veces porque son alumnos que en el día a día trabajan, que sabemos que conocen esos contenidos que se le ha presentado en el examen, y vemos que se quedan bloqueados. ¿Esto crees que tiene que ver también con esto mismo que estamos hablando, no? Sí, se quedan bloqueados porque están exponiéndose a una situación, creen que se sienten en una situación de amenaza y entran en un bucle que piensan que están en una situación, entre comillas, hostil. Y entonces ellos no tienen recursos personales para afrontar El partido, ¿no? ese partido y ese examen, cuando en realidad tú te estás olvidando en tus clases, en el currículum, de intentar que ellos, durante esa prueba escrita, tengan recursos
trabajados con su profesor previamente para que cuando aparezca esa sensación, saber que tiene que contarse a sí mismo y le recuerde a ella en su cabeza qué es lo que sentían en clase cuando lo estaban haciendo bien y en ese momento, los sitúa en ese estado de ánimo. Por ejemplo, para explicarme, yo los exámenes los lleno de frases que salen en voz y grito durante las clases. Pongo en los márgenes del examen esas frases, ¿por qué? Porque lo que llevo es situar al alumno emocionalmente en lo que ya han trabajado previamente para que tiren de esos recursos, se vean capaces de afrontar la prueba que les estoy poniendo a partir de los recursos que ya han trabajado antes. Entonces, emocionalmente conecto lo que pasa en la vista con lo que luego hacen, si tienen que hacer una prueba definitiva. En resumen, es muy importante que para que el niño se bloquee el mensaje, considero que es muy importante que el profesor conozca su diálogo interior, conozca a ese niño y previamente esté trabajado y sepa detectar además que le está ocurriendo en el examen para saber qué tiene que decirle y recordarle cuando ese niño rindió anteriormente y no estaba en el examen, qué sentía y qué hicieron, y el niño conecta rápidamente con ese momento de clase, se descentra de la situación hostil que percibe del examen y entonces cuando el niño ofrece una respuesta dentro de sus posibilidades. Chema, y todo esto que nos estás contando, también has hecho antes referencia que hay una psicología, un montón de estudios detrás, ¿no? De todas estas teorías que nos estás Sí, bueno, los focos atencionales de Niederfer, esto es la psicología del deporte. ¿Tú tienes una estrategia o algo que utilices para hacer a los niños conscientes del progreso que ellos van obteniendo? Sí. Precisamente para que se refuerce su Sí. autoestima y... Sí, nosotros en el fondo por ejemplo, yo me estoy muy centrado en los grados de autonomía, que la clase sea autónoma. Entonces llega un momento en que ellos son conscientes en que yo ya, todo el centro, para ellos es un campo de entrenamiento. Yo espero de ellos que en mis clases hagan lo que espero que hagan de mayores, que su profesor ha confiado en ellos y ellos han trabajado de manera autónoma y eso es una herramienta brutal, porque es que tú imagínate, si lo trasladas a todos los ámbitos de la vida, organizaciones, al final son gente que son proactivos para de cara a la sociedad. le estás dando la responsabilidad De crecer ellos mismos y de hacerse cargo de sí mismos como personas y como grupo. Y en el fondo tú no estás obligando a correr, tú lo que le estás enseñando todas esas cosas. Chema, dentro de toda esta preparación del diálogo interno que nos estás comentando, hay un ejemplo que sucedió hace unas cuantas semanas, ¿no? Del partido de fútbol de Real Madrid contra el Borussia, que iba perdiendo a la salida del partido, en el intermedio, iba perdiendo el Real Madrid 2-0, y cuando salen los jugadores en la segunda parte, parece que son otros distintos, ¿no? ¿Y qué crees que sucedió en ese descanso, en el vestuario? Y además que Ancelotti crea un clima de trabajo que al futbolista lo coloca en un punto óptimo de activación. Y ese punto óptimo de activación no es ni más ni menos que no tienen las ideas necesarias para estar compitiendo al máximo nivel y estar empleando la energía máxima, pero sin perder el foco de pasarte, de entrar en una espiral de culpa, de perder la noción de la realidad y saber detectar durante el juego pues cuál es la oportunidad de ganar. Entonces, ese es el punto óptimo de activación psicológica y viene toda la psicología deportiva. Y entonces el 2-0 se convirtió en 5-0. 5-0. 5-0. Claro, porque sí. Y Chema, y muchas veces creemos que en ese descanso, Ancelotti o el que le tocara, el entrenador que fuera, lo que hace es que le echa una regañina a los jugadores. La regañina no por sirve. lo de físico. La regañina le sirve a quien le sirve, porque esa persona la necesita. Pero Ancelotti está hablando con 20 jugadores en ese momento, estoy seguro. En un momento determinado hacen una exposición de grupo, pero luego individualmente, pues como hacemos solo en las clases. Luego toca cogerlo individualmente y predisponer a ese futbolista individualmente con sus claves personales. Para que al final tú, después de toda esa conversación que has tenido con los 20, todos estén dando el nivel máximo que puede dar ese grupo.
y entonces los eleva. Pero cada persona es un mundo, es como los test físicos. Parte de su particularidad y lo lleva al currículum. O sea que yo creo que como conclusiones finales podemos decir que fundamental es conocer a los niños, ¿no? Claro, y establecer el vínculo con él. Y a partir de ahí, entonces ya sí construir y hacerles conscientes luego poco a poco de esa evolución que están experimentando. La experimentan ellos, porque claro, es que es muy potente esto. Es crecimiento personal. Se dan cuenta que no son los mismos. Mira, aquí en las clases he tenido un caso muy bonito. Hay un niño que de repente se volvió loco con la historia, porque venía del mundo de rendimiento de fútbol y se volvió loco con la victoria. Se hizo su amigo de Hernán Año, nos lo acompañó a la fuente, y entonces ese niño tuve una conversación, una reunión con los padres con él por la tarde, telefónica, tengo que decirla, y él comprendió que la educación física, una de las cosas también que buscamos es que sea fuente de vínculos afectivos positivos y que esto está para hacer amigos, no para crearte enemigos, que si tú compites con la mentalidad de ganar de cualquier forma, al final estás haciéndole daño a gente y lo que estás haciendo es separándolo de ti, que ese niño lo comprendió. Y resulta que la frase para él rebajar el nivel de ansiedad de activación era: hoy no vas a ganar ninguna Copa de Europa, que es lo que habíamos trabajado previamente con sus padres. Sí. Entonces ese niño de repente escuchaba: hoy no vas a ganar una Copa de Europa, ese niño bajaba el nivel de ansiedad y de activación y lo contagiaba y entraba en un estado de ánimo positivo en el que iba a hacer amigos. Él conectaba con la conversación de los padres, el estrecho interno. Era consciente de sus emociones y él tenía conductas de afrontamiento para esas emociones. Bueno, pues fue muy bonito que este niño aprendió a regularse. Y desde entonces él bajó su nivel de actividad y otro compañero entró en ese estado de ánimo y lo convirtió en líder. Nada más tuve que decirle: ayuda a Juanico que quiere ganar que quiere ganar a todos costa y no va a ganar ninguna Copa de Europa. Explícaselo tú. Bueno. Y llegó y le rebajó el nivel de ansiedad al otro aquí, y el otro salió de un nivel de porfía y entró en un nivel de juego, de diversión. Y entonces, ¿veis cómo todo esto funciona? Qué bueno. Bueno, Chema, es que de Lo verdad dicho, lamentable. me ha encantado y estoy convencida que le va a encantar. Sí. Gracias por la consideración. No creo que sea nada diferente que lo que hacemos. No es falsa modestia. Todos somos coaching y todos tenemos nuestros recursos, nuestras habilidades, y espero que a través de lo que estáis haciendo aprendamos todos también para seguir teniendo muchos recursos para regular nuestra función diaria. Que nos enriquezcamos todos, Sí. que yo creo que es lo importante. Muchísimas gracias. Gracias por vosotros, que me he sentido muy bien. ¿Verdad?